Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo programa de La Diana, un programa que viene, bueno, viene grabado en directo, ¿vale? Aunque no en directo en YouTube, pero sí viene grabado en directo, por eso vais a quizás ver algo de retraso que entra a la cabecera a destiempo, no lo sé, yo os aviso. Hoy hablamos de ecologismo, volvemos a nuestra sección ecologista, que es la Mesa Verde, ahora reconvertida en La Dianeco, después de este verano en el que hemos estado haciendo cambios en el canal y en el propio podcast. No hemos estado haciendo esta sección, pues porque como es trimestral, nos ha pillado en noviembre, época para mí de exámenes y de mucho lío, como saben, en la vida política. Hoy volvemos a la Mesa Verde y lo hacemos porque hoy mismo, este viernes 12 de diciembre, se cumplen 10 años de los Acuerdos de París, que se firmaron en 2015 en el seno de la Organización de Naciones Unidas para mantener el aumento de la temperatura media global en un tope del 1,5%, un objetivo cuya consecución o para cuya consecución los países deberían haber puesto, parece, más de su parte de los que han hecho. Hoy hablamos de este y de otros temas con Didac Amat, que es profesor, no sé si habré pronunciado bien su nombre, de la Pompeu Fabra, especializado en Derecho Internacional, especializado en cambio climático, también es politólogo, así que benvingut, bienvenido Didac a la Diana. Muy bien, buenas tardes, Samuel. Lo has pronunciado perfectamente el nombre, mucho mejor que Perfectamente. muchos de mis estudiantes. Entonces, fantástico. Pues oye, eso por lo menos nos lo llevamos de hoy. Vamos a poner la cabecera y empezamos con la entrevista. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Decíamos concretamente en la introducción que se cumplen 10 años de los Acuerdos de París. No sé si estará muy especializado en el tema, pero cuéntame qué fueron, qué significaron y si crees que se han llegado a cumplir esos acuerdos. Claro, el Acuerdo de París tenemos que tener en cuenta que no se ha llegado a cumplir por un motivo, que es un acuerdo que quiere actuar sine die. No está pensado para que termine, para que lo cumplamos en un momento concreto, sino que a diferencia de los acuerdos previos que teníamos, particularmente el famoso protocolo de Kioto, aquí lo Ujú. que intentamos es tener un modelo que a nivel eterno, si puede ser, permita que los estados nos vayan diciendo cuántas emisiones de gases de efecto invernadero van a reducir. Sí que es cierto que en el artículo 2 de ese acuerdo se decía que el objetivo básico es mantener la temperatura a 2 grados y, a poder ser, a 1,5 grados. Y lo que nos está diciendo el IPCC, que es este panel intergubernamental de Naciones Unidas, ¿no?, de científicos, la mejor ciencia conocida en materia de calentamiento global, lo que nos está diciendo este cuerpo científico es que a día de hoy ya estamos prácticamente a punto de alcanzar el 1,5 grados. Entonces, o nos ponemos a trabajar mucho más o tendremos, evidentemente, ¿no?, un nuevo fracaso climático encima de la mesa. Y a nivel de nuestro país o de nuestro estado, de España, ¿se han estado haciendo los deberes que se tenían que hacer? Porque pese a que tenemos el gobierno, el autoproclamado gobierno más progresista de la historia, parece que ahí nuestro gobierno también se deja deberes, ¿no? Se ha dejado cosas por hacer. ¿O es solo percepción mío? Sí, mira, hay que tener un par de cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta un par de cosas. La primera es que, evidentemente, es un acuerdo de carácter global, ¿no? Entonces, Ujú. cada estado no solo tiene que cumplir, sino que tiene que garantizar que sus compañeros de viaje de la comunidad internacional están cumpliendo también. En el caso del Estado español, sí que es cierto que se ha hecho y eso es importante, perdón, Samuel, y me gusta mucho que me lo preguntes, porque a veces cuando hablamos de cambio climático, de calentamiento global, hay una perspectiva muy pesimista, ¿no?, de las posibilidades de futuro en este marco. Yo te diría dos cosas. La primera es que es verdad que algunos estados están cumpliendo. Y no me Ajá. estoy refiriendo solo a Surinam, ¿no?, que es un estado que ya emite o que ya capta más emisiones de las que emite. Pero si te pongo el ejemplo de Reino Unido, ¿no? Reino Unido está emitiendo menos hoy que al fin del mandato de la reina Victoria. No la reina Elizabeth, no, de la reina Victoria. Entonces, finales del siglo XIX. Lo han conseguido. ¿Cómo lo han conseguido? Dos elementos que son muy importantes. El primero es, evidentemente, la descarbonización de su sistema energético, y electrificación posterior. Y por otro lado, mediante un liderazgo bipartito que entiende que el Estado, en este sentido, tiene que ser de algún modo el orientador después de otros elementos, ¿no?, de otros actores, pero que el Estado tiene que jugar un papel brutal, ¿no?, para modificar las estructuras de la economía fósil. Aquí es cierto que hemos llegado un poco tarde por un elemento, que es que durante los años, ¿no?, del gobierno de Mariano Rajoy en particular, todas las renovables quedaron frenadas. Además, vivíamos una etapa muy de carácter
no solo liberal, sino neoliberal, ¿no? En el que el papel del Estado era ampliamente cuestionado y en consecuencia es muy difícil hacer este tipo de transiciones que son muy importantes, ¿no? No sé si has leído a Mariana Mazzucato cuando nos habla del Estado emprendedor, ¿no? Si no le damos al Estado este papel orientador de la política económica, sin que esto sea un cuestionamiento necesariamente del mercado, pero entendiendo que el Estado tiene que jugar un rol, difícilmente podremos conseguirlo. Y es cierto, diría yo, para ser justos, que durante los últimos años el gobierno se ha puesto por la labor y particularmente en la instalación de energía renovable. En mi caso, ¿no? En Cataluña no hemos hecho igual de bien el trabajo, particularmente en este campo que es el de la instalación renovable, aunque, para ser justos, es verdad que aquí había una tendencia nuclear muy importante que hace que nuestro mix energético no sea tan contaminante a efectos del cambio climático. Tiene muchos otros problemas el mix nuclear. Una de las razones por las que, bueno, estos acuerdos o tantos otros acuerdos no se acaban de cumplir o no tienen tan buen índice, digamos, es la escasa penetración de las políticas verdes en la ciudadanía, especialmente en lo que tiene que ver con entender que algunos hábitos que a veces la gente se acaba incorporando en su propia vida tienen que ver con una ideología política y con unas políticas verdes, ¿no? Esa penetración, digamos, que está baja y en los últimos años, hablo obviamente solo de España, pues yo qué sé, ese odio a la Agenda 2030 que está más que instaurado en la sociedad. ¿Por qué crees que este tipo de cosas ocurre? ¿Qué hay exactamente alrededor de eso? Porque luego te preguntaré exactamente por esto, pero entiendo que no todo puede ser negacionismo, que hablar existirá el negacionismo, pero también habrá gente que esté haciendo discursos negacionistas y que esté creyendo en consecuencias de los discursos negacionistas sin serlo per se, porque igual han sido convencidos por otras personas que sí lo son. Sí, aquí hay dos elementos, ¿eh? El primero es la existencia de una oferta política legitimada, no sé si legítima, pero legitimada, abiertamente negacionista, ¿no? Y estoy hablando evidentemente de la extrema derecha. Es un cuestionamiento del lenguaje científico y del método científico, es decir, nos vamos, ¿no? Prácticamente 3 siglos atrás, antes de la Ilustración, y te dicen que lo que está publicando la ciencia, repito, mediante el método científico, no es válido. Esto, por un lado, es muy importante, ¿no? Porque hace 20, 30 años en Europa, sí lo había en Estados Unidos ya, hay que recordar que George Bush es uno de los negacionistas institucionales más importantes que ha habido, pero en Europa no estaba tan presente esta agenda negacionista del cambio climático. Por tanto, esto por un lado nos ayuda a explicarlo, pero se junta a un segundo elemento, que es que los sistemas democráticos son por naturaleza lo que llamamos juegos de castigo. Como norma general, lo que explica la alternancia política en un sistema democrático es precisamente que el partido de la oposición, al final, si es capaz de articular una oferta política interesante, pero en principio va a poder llegar al poder. Durante los últimos años, particularmente desde 2019, pero con más énfasis a partir de 2020-2021, el Pacto Verde Europeo y por tanto las políticas, ¿no?, de descarbonización de la economía tienen un peso muy importante en la agenda política. Si sumamos estos tres elementos, el papel preponderante de estas políticas en la agenda europea, sumado a que la política es un juego de castigo y sumado a que hay una oferta política legitimada de carácter negacionista, es lo que hace que ese castigo gane peso y por lo tanto exista este cuestionamiento que en muchos casos, cuando no es negacionista, para mí es legítimo, forma parte del debate democrático, pero que hay que trabajarlo, porque realmente es un tema necesario y el que si quieres podemos aportar datos de cómo nos jugamos nuestra vida, nuestro sistema económico, nuestro estado del bienestar, nos lo estamos jugando en la capacidad que tenemos de descarbonizar la economía. Pues precisamente vamos a hacer eso porque en algún punto lo tenía planeado. Estamos empezando quizá con un paso andado, que ojalá no hubiera que desandarlo, pero vamos a desandarlo para cuestionarnos por qué hacen falta las políticas verdes, por qué hace falta el ecologismo y por qué hace falta atajar de raíz lo que es toda una crisis que ha supuesto ya el cambio climático. Así que aporta esos datos para que quien todavía esté indeciso de si hacen falta las políticas verdes, que no creo que esté a estas alturas en la entrevista, pero por si alguien lo está, para convencer a esa persona de que efectivamente el método científico nos dice que hace falta políticas verdes en este planeta. Mira, empecemos, si quieres, por el principio. Hay un autor muy interesante que es Manfred Max Neff,
que en los años 50, 60, 70 fundó la economía ecologista, ¿no? Él es un chileno que había trabajado para una empresa petrolera, ¿no? Y llega a un punto que se da cuenta de que hay algunos desequilibrios entre el sistema económico y las capacidades que tienen los ecosistemas para soportarlo y funda esta escuela, digamos, de pensamiento. Entre sus tesis más importantes hay una que es muy interesante y que creo que los oyentes van a entender perfectamente, que es: ningún sistema económico y político es viable al margen de los servicios que le prestan los ecosistemas. ¿A qué nos referimos cuando decimos esto? Bien, si usted se dedica a la industria de la nieve, necesita estar a grandes altitudes y que haya nieve. Hemos tenido un debate importantísimo aquí en Cataluña sobre los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Cuál es el problema de los Juegos Olímpicos de Invierno? Bueno, pues básicamente que lo que nos dicen la mayoría de modelos científicos es que en 2050 de todas las estaciones que hay en Cataluña van a quedar 3. Entonces, invertir dinero público en desarrollar una industria de la nieve que no va a ser viable porque los servicios que le va a prestar los ecosistemas la van a hacer inviable es una tremenda tontería. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que necesitamos esa creencia en el método científico, no la necesitamos para poder, ¿no?, ganar debates académicos o para poder escribir nuestros papers, que también, y es muy importante. La necesitamos para poder planificar el futuro de nuestras sociedades, ¿no? Y ese es el rol de la política. Y una política que no cree en la ciencia y que no cree en los datos es una política que a largo plazo nos conduce a sociedades peores, pero en términos de bienestar. Te voy a poner otro ejemplo, si me lo permites, Samuel. Un Claro. dato que nos dice el IPCC. El IPCC nos dice: con cada grado de aumento de temperatura, la producción mundial de determinados alimentos básicos, como son el arroz, la soja, el maíz, el trigo, se reduce entre un 3 y un 7%. Si tú gobiernas sin tener en cuenta estos datos, tienes dos problemas. El primero es porque no te vas a poder adaptar y el segundo porque no vas a poderlo solucionar. Y cuando no puedes adaptarte ni solucionarte, pasan cosas como las que hemos visto durante los últimos años, ¿no? Con una tremenda sequía provocada, o más que provocada, perdón, intensificada por el cambio climático, que ha provocado decenas de miles de muertes en el Cuerno de África. O que, de algún modo, algunos apuntan incluso que el conflicto en Siria se vio exacerbado por las sequías más intensas y más frecuentes derivadas del cambio climático. Entonces, yo no digo que el método científico sea la baza de todo, pero cualquiera que quiera gobernar, como mínimo, tiene que hacer el esfuerzo de entenderlo. E incluso desde el liberalismo. Es decir, ¿cómo es posible que haya un sistema de mercado, que haya un sistema capitalista, que exista un negocio si por las subidas de las temperaturas en verano las empresas pierden rentabilidad porque sus trabajadores no dan abasto con las altas temperaturas? ¿Cómo puede haber un trabajador que rinda en términos capitalistas si no hay agua o no tiene necesariamente toda la comida que necesita? Es decir, es que incluso para este tipo de gente, para el capitalismo, es necesario hacer políticas verdes. Sin ningún tipo de duda, ¿eh? Y además el liberalismo es un movimiento muy amplio, ¿no?, que va desde Manfred Max Neff a John Maynard Keynes, porque nos entendamos, ¿no? Entonces, Sí. cada uno le va a dar un papel al Estado que será diferente, pero en todos estos elementos, todos ellos piden planificación. Esta planificación puede ser individual en el marco de la empresa o puede ser puramente estatal en el campo, si quieres, del marxismo, o puede ser una combinación entre el Estado y actores privados en el marco más socialdemocracia, de la socialdemocracia, perdón, europea de los 50, 60 y 70. ¿No? En cualquiera de estos casos, si no planificas y no lo tienes en cuenta, ¿no?, el cambio climático como unas dinámicas, estás perdido. Para terminar, porque creo que es muy importante lo que decías ahora, Samuel, es en el año 2022, la producción hidroeléctrica de las centrales que dependían del río Ebra, ¿no?, el Ebro, se redujo a la mitad en comparación al año previo. Creo, más o menos. Se redujo. ¿Por qué? Pues básicamente por la sequía, ¿no? Si tú no eres capaz de hacer este tipo de planificaciones, y afortunadamente se hacen, es decir, no empezamos de cero en este sentido. Si no eres capaz de hacer esto, tu sistema económico, que es altamente dependiente de la energía que produces y de los precios a los que puedes producir esa energía, se ve claramente afectado. Una también de las razones por las que desde fuera el ecologismo y las políticas verdes acaban siendo tan rechazadas es porque cuando se reúne una cumbre del clima,
esas grandes eventos que ocurren una vez al año, que ocupan medios de comunicación por todos lados, parece que no sirve para nada. Y está la élite política, a veces creo que la élite empresarial, y es para nada. Y esto ni siquiera es solo para los negacionistas o para los desinformados. Esa sensación le da a mucha más gente, incluso informados y gente ecologista. Así que te voy a hacer la pregunta directa. ¿Para qué, si es que sirven para algo, sirven las cumbres del clima? Yo creo que sirven para dos elementos. Uno, a lo mejor no son el único instrumento que tenemos que utilizar y ahora se está debatiendo precisamente, pero yo particularmente prefiero una comunidad internacional basada en el multilateralismo que una comunidad internacional basada en la anarquía pura y dura, ¿no? Al estilo de los realistas clásicos, para que nos entendamos. En este contexto, yo creo que las cumbres del clima sirven para dos elementos, como decía. Uno es para que se pone, al menos durante 15 días, el tema del clima se pone en el foco de la agenda mediática y eso contribuye, ¿no?, a intentar solucionar el problema. Y un segundo elemento que es importante también, que es intentar llegar a acuerdos. Y esos acuerdos, a pesar de que ¿no?, nos los vendan como que no son, que son un juego de suma cero, para que nos entendamos, es cierto que algunas pequeñas victorias han conseguido. Te los voy a poner de nuevo en números para que los oyentes puedan de algún modo tener datos encima de la mesa en la cena de Navidad si aparece este tema. Hace 10 años nos íbamos a un calentamiento global de 4 grados. Esto es una locura. Acuérdate lo que te decía antes, cada grado de aumento de la temperatura, reducción de la producción global de determinados alimentos básicos entre un 3 y un 7%. Pues multiplícalo por 4. Hoy nos vamos a un calentamiento global de 2,83. Pero bueno, oye, algo hemos conseguido. Algo absolutamente insuficiente y, te diría más, vergonzosamente insuficiente teniendo en cuenta las consecuencias del cambio climático. Pero como mínimo, este instrumento, sabemos que es el instrumento que tenemos que utilizar. ¿Hay que ir a por más? Sin ningún tipo de duda. Hay que garantizar, ¿no?, que el sistema productivo se descarboniza sin ningún tipo de duda. Pero hay que hacerlo desde el multilateralismo, porque la alternativa autoritaria en una comunidad internacional como la que tenemos difícilmente va a prosperar. Y además con una revolución como la que queremos hacer. Oye, no se ha hecho nunca, ¿eh? O sea, nunca hemos transitado un sistema económico de un sistema energético fósil a otro en los 10, 20 años que tenemos, 30 años como mucho, ¿no?, hasta 2050. Nunca se ha conseguido. Václav Smil, que es uno de los teóricos sobre el rol civilizatorio de la energía más importantes que hay, un profesor americano, es pesimista. Dice, es que nunca en la vida hemos hecho una revolución energética de la magnitud de la que queremos hacer ahora, ¿no? Pues ahí estamos, intentándolo. Quizá una de las razones también por las que las políticas verdes, ¿no?, lo hablábamos, ¿no?, de el ecologismo no atrae, quizás es porque se entiende para mucha gente que no está convencida, pero que tampoco está convencida de que no, se entienden como deberes. Es decir, tengo que cambiar mis hábitos de consumo, tengo que ser pues más, tengo que reciclar más, etcétera, tengo que, que obviamente es necesario que haya cambios en la vida particular y lógicamente en la vida colectiva, en la vida de empresas, en la vida estatal, pero genera esa sensación, ¿no?, de que esto es un trabajo, de que esto son prohibiciones por todos lados. ¿Puede ser esa una clave del relativo fracaso, el fracaso en términos sociales del ecologismo? Mira, había otro autor, perdón que tengo autoritis, y voy ahí dando, pero sabes que en la academia es obligatorio decir de quién es la idea y si no es mía hay que reconocer mis limitaciones, digamos. Hay esta perspectiva, ¿no?, de uno de los padres de la teoría crítica, que es el sociólogo francés Bruno Latour, perdón que ahora no me salía el nombre, que dice que uno de los grandes problemas del ecologismo era la falta de proyecto político. Cuando decía que hay una falta de proyecto político, era que todo el mundo sabía en contra de qué estaban los ecologistas, ¿no? Estaban en contra de la carretera, estábamos en contra de la ampliación del aeropuerto de Barcelona, estábamos, ¿no?, en contra de las líneas de alta tensión eléctrica, ¿no?, pero no sabíamos a favor de lo que estábamos. Yo creo que durante los últimos años, sin embargo, ha habido la capacidad de hacer un proceso de imaginación política y de propuesta política. Y buena parte del Pacto Verde Europeo es, por ejemplo, fruto de esa capacidad de inventiva. Algunas, efectivamente, ¿no?, tienen este carácter, si quieres, de deber. Yo creo que otros
tienen la capacidad de convertirse, no sé si en un derecho, pero sí en un beneficio. Estoy pensando en la distribución que te permite, por ejemplo, la energía renovable, estoy pensando en comunidades energéticas, estoy pensando en, no sé si ha estado últimamente Samuel por Barcelona, pero las llamadas subvarillas, ¿no? Que son estas calles peatonales donde realmente si vas hoy, que es un viernes por la tarde, están a petar. Y están a petar de vecinos y vecinas de Barcelona, están a petar de niños de la ciudad de Barcelona que juegan, están a petar, ¿no? Y además están distribuidas, hay distintas por distintos barrios y zonas de la ciudad. Entonces, yo creo que hay algunos que son beneficios, sin embargo, hay otras que efectivamente van a ser deberes. Y hay que hablarle a la ciudadanía desde el respeto intelectual. Y no se le puede decir, no, es que vamos a cambiar nuestro modelo productivo, que es un modelo productivo que nos aboca al colapso civilizatorio y además va a ser todo cojonudo. Y como todos somos niños y todos somos tontos, nos lo vamos a creer. Pues no. Hay algunas partes que efectivamente va a ser complicado de cojones. Y discúlpame la expresión, pero hay que hablarle claro a la ciudadanía en este sentido. Sí, hay cosas que no nos van a gustar, pero hay que hacerlas igualmente. La no ampliación del aeropuerto de Barcelona, por ejemplo. Sí, no se puede hacer porque la ciencia dice que es insostenible. El aeropuerto de Barcelona es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de Cataluña. Una comunidad autónoma que ha sido incapaz de reducir sus emisiones respecto a 1990. Pues en este contexto no podemos ampliar el aeropuerto. Y sería fantástico poderlo ampliar, pero hay unos límites que nos marca la ciencia. Podemos hablarle a la ciudadanía así, o podemos decir, no, todo va a ser un mundo súper chulo y súper guay, donde todos iremos en bicicleta y comeremos zanahorias, pero no va a ser así. Lo decías tú un poco antes, ¿no? Que el ecologismo se entiende por mucha gente con estar en contra de, incluso también lo dice muchas veces cuando viene por aquí Mar González, que es la portavoz estatal de Verdes Eco, siempre lo dice, el ecologismo no es solo los animalitos, lo verde, las hojitas, dice que se entiende como eso, ¿no? El ecologismo para la gente, pero no se entiende como una ideología y como algo, una corriente filosófica, una corriente del pensamiento que va más allá y que piensa en futuro. Se entiende el ecologismo como hay que hacer cosas ya para resolver la crisis que sin duda tenemos, pero dentro de 20, 30, 40, 50 años ya no hay necesidad, ya está, ya podemos seguir con nuestra vida. ¿Por qué crees que ocurre eso? ¿Cómo se puede revertir esa plantación, ¿no? En las cabezas de la gente de que el ecologismo es para arreglar una crisis y ya? Claro. Bueno, para empezar, yo creo que hay que tener en cuenta que el ecologismo, como le ha pasado a otros movimientos, ¿no? Como puede ser pues, el feminismo, incluso el soberanismo, en el caso catalán, son movimientos de carácter plural. Y puedes encontrarte desde ecologistas, lo que nosotros llamamos ecologistas ecomodernistas, que vendrían a ser pues, desde el socialdemócrata, de la socialdemocracia verde hasta el liberalismo verde, ¿no? De von der Leyen, o puedes encontrarte estructuralistas, marxistas, ¿no? Ecologistas, o puedes encontrarte decrecentistas, o puedes encontrarte lo que nosotros llamamos agnósticos del crecimiento, ¿no? Hay mucha variedad dentro del ecologismo y esto ya nos debería ser una señal de que efectivamente hay propuestas que son muy diferentes, ¿no? Y que van más allá de poder solucionar la crisis climática en particular. Por otro lado, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que el cambio climático es la crisis ambiental seguramente que más aparece en los medios y una de las que puede tener consecuencias más graves, pero es que hay otras. Hay 9 límites planetarios, ¿no? Hemos identificado que hay 9 límites que si superamos hacen muy complicada nuestra existencia en el planeta. El cambio climático es una de ellas. De estos 9 sabemos que hemos superado ya 7. Entonces, o nos ponemos a trabajar o mal iremos. Madre mía. Es decir, que tenemos no solamente el cambio climático, sino otras 9 que Mira, la si... capa de ozono, la famosa capa de ozono es uno de esos límites que hemos demostrado que con multilateralismo, con liderazgo público y con participación de la sociedad civil y el mundo empresarial se puede solucionar. Pues bueno, pues ahí a lo mejor también podemos, ¿eh? Yo no estoy diciendo que nos vayamos al infierno, digamos, ¿no? Pero hay que trabajarlo. Claro, todo eso la gente normal lo hemos entendido como una única crisis, ¿no? El cambio climático, pero hay otras tantas. ¿Hay alguna que no se haya resuelto y que sea igual o más peligrosa que el cambio climático y que quiera sacarla a la palestra? De hecho, yo diría que las 9, o sea, invito a los oyentes que busquen los 9 límites planetarios y se van a dar cuenta de lo peligroso que es. Están desde la pérdida de biodiversidad, la contaminación por lo que ellos llaman nuevas entidades, que es plástico, etcétera, etcétera,
la contaminación de la capa de ozono, que como te decía, ¿no? Es un caso de éxito, pero está la acidificación de los océanos, ¿no? Nosotros cuando pensamos en el cambio climático, en realidad el cambio climático es todas esas emisiones de gases de efecto invernadero, que particularmente dióxido de carbono, que se van a la atmósfera. Pero una parte muy importante de esas emisiones se quedan aquí, ¿eh? Se van a los bosques o se van al mar. Y eso está modificando la composición del mar, provocando problemas de acidificación, desoxigenización, etcétera, etcétera, que ponen en peligro, ponen en riesgo los ecosistemas marinos, empezando por los famosos, ¿no? El blanqueamiento de coral, etcétera, etcétera. Y que además entendiendo que nuestro planeta es todo un ecosistema y que los ecosistemas están dentro de uno grande, que una especie muy concreta de pez, por ejemplo, acabe desapareciendo por esto que contábamos, nos puede acabar afectando a nosotros en primera persona como sociedad y como especie, ¿cierto? Nos afectará sin duda, ¿eh? Es Ujú. decir, esto es la lógica del pensamiento sistémico, ¿no? Donde a veces tendimos a pensar precisamente el método científico, ¿no? Que es cuestionable, ¿eh? Pero luego es desde la perspectiva científica nos traía esa lógica de la causa-consecuencia, ¿no? El pensamiento sistémico lo que nos dice es que hay múltiples causas que interactúan entre ellas y que además pueden estar separadas en el tiempo, ¿eh? Puede ser que una causa, ¿no? Como puede ser la quema de combustibles fósiles de hace 50 años esté teniendo consecuencias sobre, evidentemente, el ecosistema también a día de hoy, ¿no? Pues Parte de eso también es un poco herencia del efecto mariposa, ¿no? Entendemos, entendiendo así, ¿no? Eso de que sí, pasa una cosa hoy, ese meme, para quien no entienda ese meme de viajero en el tiempo, mueve una cuchara y pues eso es el efecto mariposa, que a partir de un pequeño cambio puede haber múltiples cambios detrás, que es en esto de lo que estábamos hablando, que haya un cambio en la biodiversidad de una zona o de eso, una zona terrestre o no terrestre, puede afectar a todo el planeta en su conjunto, que también es una cosa de lo que hay que sensibilizar. no sé si has visto nunca un vídeo de un, bueno, es un paper académico, ¿eh? Pero que se convirtió también en vídeo, en reel de Instagram, creo, que se llama Cómo el lobo modificó los ríos. Búscalo después, ¿eh? Que lo Me lo busquen apunto. los oyentes. Pero cuenta cómo la reintroducción del lobo en Yellowstone garantizó, ¿no? Una caza de especies y a la larga incluso modificó el cauce de los ríos porque los animales que estaban comiendo, ¿no? Cerca de los ríos dejaron de comer, dejaron espacio al agua, ¿no? Y creo que explica muy bien este efecto cascada, ¿no? Que se produce en materia de biodiversidad. Pues mira, fíjate, hay otro tema del que quizá hay que hablar, que es cuando el ecologismo baja a la vida real, que ya per se es vida real, pero cuando más lo entiende la gente, que es esa famosa zona de bajas emisiones. En Málaga se ha instaurado una hace muy poquito y por eso una de las diputadas malagueñas de Vox lo ha llevado al Congreso de los Diputados, una proposición para acabar con las zonas de bajas emisiones. Es decir, que no he trabajado mucho la proposición, no la he leído, así que no sé si es per se esto, pero esta ola en contra de de las zonas de bajas emisiones, que además tienen mucho apoyo popular, porque muchas personas dicen, oye, es que yo no puedo entrar al centro de la ciudad con mi coche por estas zonas, me limita y además doy más vueltas para acabar yendo, por tanto estoy gastando lo mismo o incluso más. ¿Cómo se puede entender el tema de las zonas de bajas emisiones y por qué este fenómeno en contra de ellas? Sí, es cierto que si volvemos al deber derecho, que decíamos al Ujú, principio, las zonas de bajas emisiones se pueden entender de dos lógicas diferentes. Se pueden entender desde la lógica del conductor, ¿no? Para quien evidentemente se va a convertir en un deber, o se puede entender desde la lógica del ciudadano de una ciudad, para quien se acaba estableciendo como un derecho a un aire limpio, que es importante, ¿eh? En Barcelona, una de las principales causas, ¿no? De enfermedades respiratorias infantiles y adultas es precisamente la contaminación del aire, porque llevamos muchos años sin cumplir con los indicadores europeos, no con los de la Organización Mundial de la Salud, que son más estrictos, sino con ujú. los europeos, ¿eh? Algo que también le pasa, por cierto, a la ciudad de Madrid, ¿eh? Como ciudadano, yo, por ejemplo, que voy en transporte público a trabajar a Barcelona y trabajo en la diagonal de Barcelona, ¿no? La principal arteria de entrada a la ciudad, yo respiro un aire que está contaminado y al que no estoy Ajá. contribuyendo. Entonces, para mí es un derecho también a vivir en una ciudad con aire limpio y que mis hijos, si un día los tengo, o los hijos de mis amigos y amigas, puedan vivir en una ciudad con el aire limpio, ¿vale? Por lo tanto, por un lado esto. Evidentemente, esto acarrea un deber, ¿eh? Para los que están utilizando coches que sean más contaminantes. Segundo punto, las zonas de bajas emisiones como propuesta política para mejorar la calidad del aire son discutibles, faltaría más, estamos en una sociedad democrática, entonces si alguien tiene una propuesta que es mejor, vamos a discutirla, ¿eh? Lo que a mí me cuesta de entender es una propuesta sin hacer
o perdón, una queja, una crítica sin hacer una contrapropuesta, porque lo que nos están vendiendo es, pues respiren ustedes un aire contaminado para que podamos continuar accediendo a la ciudad en coche. Pues a mí esto personalmente no me gusta. A mí no es mi forma de entender la actividad política. Y tercero, es cierto que al principio todas estas políticas generan un cierto malestar, pero a la larga, como norma general, acaban siendo aceptadas. El ejemplo más claro es la peatonalización de calles. Como norma general, al principio, es decir, el día que se propone, todo el mundo está en contra, particularmente los vecinos. Cuando pasa un mes, no 2 años, no, un mes, la mayoría de gente está a favor, particularmente los vecinos, ¿vale? Porque se vive mejor, porque no hay ruido, porque no hay contaminación del aire. Pues con las zonas de bajas emisiones yo creo que falta un poquito también esto, ¿no? La valentía inicial de adoptarlas y a la larga la gente se acaba acostumbrando. Para terminar, Samuel, porque es un tema que es muy interesante realmente. Puede ser verdad que haya alguien que diga, no, vamos a gastar más, porque vamos a tener que dar más vueltas, ¿no? Para poder entrar. Eso es cierto. Puede haber una persona que gaste más. Pero lo que nos dicen los estudios es que a nivel agregado va a haber menos conducción si se producen este tipo de desincentivos al vehículo privado. Y es por algo muy lógico. En realidad es una lógica de mercado. Si es menos eficiente el uso del vehículo, el uso del vehículo privado, la gente va a tender a utilizar otros medios más eficientes. Por lo tanto, si sustituyes vehículo privado por peatonalización, carriles bici, transporte público, evidentemente, vas a ganar ahí. El ejemplo más claro es París. París ha hecho una reducción brutal de la contaminación del aire, pero brutal, ¿eh? O sea, realmente hay un artículo en The Guardian que analiza precisamente, y hay un mapa muy visual de cómo se ha afectado la contaminación del aire en París. Es brutal. ¿Cómo lo han hecho? Lo han hecho porque los parisinos han dicho, no, somos ahora todos ecologistas, ¿no? Y queremos respirar aire puro. No, lo han hecho porque ha habido un liderazgo público acompañado de una sociedad civil y de un sector empresarial que ha dicho, venga, vamos a seguir. Y algunos no, y algunos disidentes, pero los disidentes, oye, pues estamos en un sistema democrático, ¿no? Y hay que tirar para adelante. Y además para todo esto es necesario también una verdadera apuesta por el transporte público, porque hay ciudades que aunque tengan una situación buena, Málaga no se puede quejar comparándose con otras ciudades donde el transporte público está peor. Yo lo sé, pero tenemos 2 líneas de metro, vosotros tenéis 5, por cierto es una locura, el metro de Barcelona, pero aún así es mucho más mejorable tener más cantidad de autobuses, más cantidad de metro. Todo eso es un trabajo pendiente que tienen todas las administraciones en todo el territorio. Sí. Porque es que sin esa, las zonas de bajas emisiones no funcionan. No, sin ningún tipo de duda, pero si quieres vamos a volver a los ejemplos prácticos porque se entiende muy bien. En la ciudad de Barcelona ha crecido brutal el uso de la bici. ¿Por qué ha crecido brutal el uso de la bici? De nuevo, porque los ciudadanos han dicho, wow, esto es, me encanta pedalear, ¿no? Hemos visto vídeos en Instagram, pues a lo mejor alguno habrá. Pero ha crecido el uso de la bici porque ha habido desde las instituciones una infraestructura que son los carriles bicis que se han multiplicado por toda la ciudad, que hacen que sea más eficiente ir en bici que ir en coche en muchas zonas, porque no se puede entrar, y además es mucho más caro, que en moto, por ejemplo, ¿no? Entonces, es eso lo que esperamos de las administraciones públicas ecologistas, que faciliten al ciudadano, y si eso se da, buena parte de la ciudadanía ya va a ver como un derecho adquirido el uso, ¿no? De estas perspectivas verdes, ecologistas, como les queramos llamar. Y ya si hubiese horarios más flexibles a la hora de entrar en trabajos, en clases, en todas las movidas, pues quizá quienes viven lejos puedan decir, oye, me voy en transporte público, o oye, me voy andando, porque tengo margen de error para llegar un poco tarde. Eso quizá también es una perspectiva importante. Una cosa que tenía también planeado preguntarte es que, claro, tú eres catalán y ahora mismo en Cataluña tenéis toda una crisis por la peste porcina, si no lo he entendido mal, por los jabalíes. Ahora la Generalitat, que se ha sacado la solución, o la que cree que es la solución para esto, que es eliminar al 50% de estos animales de las zonas afectadas, lógicamente, no en general. Que de toda Cataluña, de toda Cataluña. ¿De toda Cataluña? Oh, pues peor todavía, peor me lo pones, de toda Cataluña, que está cifrado, esto creo que sí que es cierto, en 300.000 jabalíes. ¿Tú crees que este tipo de crisis lo que hace es abrir la puerta
para que entren estas políticas antiecologistas, antianimalistas, y además que cuando las abres no entra una pequeñita para acabar con una crisis, sino que entra y se adueña, ¿no? Le dan la mano y te cogen el brazo. Sí, sin duda, ¿eh? Yo te diría que en general la puerta siempre está abierta, ¿no? Para que entren todo tipo de políticas, ¿eh? Y eso también lo digo, si quieres, al revés. Es decir, para empezar, el animalismo es solo una parte, digamos, ¿no? de las perspectivas verdes, ya no del ecologismo, sino las perspectivas verdes. Pueden haber ecologistas que de algún modo defiendan, ¿no? Esa necesidad de control poblacional de determinadas especies. A lo mejor también tendríamos que tener en cuenta en este sentido cómo por nuestra parte, a la reducción de hábitats, ¿no? A determinadas especies y sobre todo la eliminación, ¿no? De los grandes depredadores, ¿no? Que teníamos en Cataluña y que ahora han desaparecido, de algún modo contribuyen, y esto lo sabemos, está estudiado, a la dispersión de determinadas enfermedades. No digo esta en concreta, pero sí en general, y por otro lado contribuyen a la generación de más conflictos entre estas especies que ya no tienen depredador, ¿no? Natural, y la actividad humana. Por lo tanto, yo no estoy, sinceramente no soy experto en el abordaje de epidemias como la peste porcina africana que nos está afectando, y por lo tanto entenderás que no quiero comentarlo, pero sí, lo que sí que es seguro es que un abordaje, ¿no? de la fauna salvaje basado en las soluciones que nos da la propia naturaleza, ¿no? Que es el equilibrio ecosistémico, sería más eficaz seguramente que ahora tener que salir a matar 150.000 jabalíes, ¿no? Para poder proteger pues, una parte de la actividad económica agrícola en Cataluña, que es muy importante. Tú eres profesor, estás delante ahora mismo de un estudiante, no de tu clase ni de tu universidad, pero de un estudiante, y estamos en diciembre. Eso significa que hay que poner exámenes ahora mismo, hay que poner exámenes, hay que poner notas. Vamos a poner un examen al gobierno de España y si quieres también al gobierno de la Generalitat y vamos a ver si aprueban en políticas verdes, ¿vale? Venga. ¿Tú crees a nivel general que aprueba en lo que tiene que ver con paliar el cambio climático y esas 9 crisis que han mencionado antes? ¿Tú crees que están haciendo las cosas bien? Según lo que nos dice, ¿no? El principal observatorio de medidas climáticas, no estamos haciendo lo suficiente. En Cataluña en particular y en el Estado en general. En este sentido, fíjate la expresión que he utilizado, sin embargo. Es que yo soy jurista y por lo tanto las palabras doy mucha importancia. Pero no hacer lo suficiente no quiere decir no estar haciendo nada. Quiere decir no estamos haciendo lo suficiente. Por lo que te decía antes, los pocos estados que están haciendo lo que realmente sería necesario son el Reino Unido, Surinam, ¿no? Algunos pocos estados en el mundo. Tuvalu, ¿no? Que están muy pequeños en procesos de desarrollo muy diferentes, ¿no? Al que nos encontramos, pero en el caso tanto del Estado español como la mayoría de estados de la Unión Europea no estamos haciendo lo suficiente. No somos suficientemente ambiciosos. Pero eso es un aprobado, raspado, es un suspenso. No, esto es un suspenso. Es un Cuando suspenso. no haces, si no haces lo suficiente, Claro, es es insuficiente. Vale, luego por si acaso era. ¿Y qué debería está hacer? bien, estamos en el 4, ¿vale? Estamos en el No es 4. un 0, no es un 0. Podemos ir a recuperación. Eso, y para en recuperación aprobar, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberían hacer las instituciones? Reducir emisiones. Hay que coger, ¿no? Por ejemplo, nos dice el panel intergubernamental de Naciones Unidas, nos pide que para el año 2030 las emisiones per cápita globales estén alrededor del 1,8. No, del 2,1, perdón. Del 2,1, ¿vale? Cada ciudadano del mundo emita alrededor de 2,1 toneladas de dióxido de carbono equivalente. En Cataluña estamos alrededor de las 5. Pues hay que acelerar. Esto no quiere decir que en Cataluña o en el Estado español en 2030 tengamos que estar en 2,1, pero hay que hacer un esfuerzo muy importante de reducción. Reino Unido, cuando te decía antes, se ha propuesto reducir sus emisiones para 2035 en un 81% respecto a 1990. ¿No? Esto es brutal. Pues ahí hay que ir. Más ambición y más ambición. Y en clave política, quizá esto, bueno, eres politólogo, sabrás analizarlo, pero tampoco hace falta que lo seas. ¿Crees que el hecho de que no se esté haciendo lo suficiente, que se esté suspendiendo, también requiere de que no hay una fuerza en el Congreso que esté diciendo, oye,
esto es la clave, esto es lo importante, como hace Junts per Catalunya, aunque a veces no les sale bien a la vista hasta que han tenido que retirar el apoyo con las medidas para Cataluña. ¿Crees que hace falta una fuerza en ese espacio? Por ejemplo, Sumar, que tiene integrado un partido ecologista que es Verde Secuo. Sí. ¿No hace falta esa medida o crees que el gobierno por sí mismo, el PSOE por sí mismo, es capaz de hacerlo? No es que yo entiendo la política como un juego de cierta concertación, ¿vale? Es que en los años 50, 60, 70 del siglo pasado hay determinados movimientos políticos que apuestan por esta idea de intentar buscar encaje, ¿no? Y que el gobierno, además de ser el órgano, o además no, dado que el gobierno es el órgano que planifica, que le da al Estado un poder, ¿no?, de orientar la ciudadanía hacia una zona, garantiza que hay una concertación de los distintos intereses que están en juego. Yo creo que no es que se tenga que estar presente, es que si no estás presente en ese juego de concertación no te escuchan y por lo tanto ganan otros tipos de intereses. Entonces es imprescindible que las políticas ecologistas alguien las ponga encima de la mesa en todo momento, porque si no, como decías tú muy bien antes, Samuel, la puerta siempre está abierta, ¿no? Y se te cuelan otro tipo de prioridades. Claro. Y para terminar, también hace falta, para que esas prioridades estén en el centro, medios de comunicación que lo pongan en el centro. ¿Qué nos recomiendas tú leer en clave ecologista para mantenernos informados de todo, que nos explique? Porque muchas veces en este tipo de asuntos lo importante no es leer la información, sino leer un análisis. ¿Qué nos recomiendas tú? Claro. Como más variada sea la dieta, pues sabemos que mucho mejor, ¿no? Y a nivel informativo también. Es cierto que por de formación profesional a mí me toca leer mucho artículo académico, ¿no? Y mucho libro pues más académico. Lo que sí que recomiendo siempre a mis estudiantes, pues es ver distintas perspectivas. Yo recomiendo mucho pues, el libro que decíamos antes de Mazzucato para ver una visión pues más, ¿no?, un ecologismo más socialdemócrata, o Jeremy Rifkin en este sentido. Recomiendo mucho leer a Kate Raworth, que es profesora de Oxford, ¿no?, que escribió este libro de la economía del donut. Recomiendo mucho leer a autores como Manfred Maxneff o Maristela Svampa para ver una perspectiva más estructuralista. Y a nivel de medios de comunicación, pues evidentemente pues la climática, por ejemplo, hace un buen trabajo. The Guardian tiene una sección, ¿no?, única y exclusivamente especializada en materia de clima y de medio ambiente, pues, ¿no?, para ver una perspectiva más internacional. El periódico de la energía, dado, ¿no?, esa relación que hay con quien no comparto algunos análisis, pero que también, repito, en esa dieta que tiene que ser variada, pues puede ser interesante. Y un poco ir picando un poco de todos lados, que también yo creo que es lo más importante. Y para eso nosotros nos ponemos los deberes para 2026, porque nuestra sección verde ha sido muy de debate de activistas y políticos, que eso a veces es necesario, pero a veces también este tipo de entrevistas en las que damos claves y en las que analizamos la situación con trasfondo y con expertos. Así que Didac Amat, que es profesor de muchas cosas, es especializado en cambio climático, es jurista, politólogo y profesor, como decía, de Derecho Internacional en la Pompeu Fabra. Gracias por venir a la Diana, gracias por explicarnos todo esto en este episodio de la Dianeco. Espero que te haya sido un clima bueno y que quieras volver en otras ocasiones. Muchas gracias, Samuel. A tú. Nosotros nos vamos, nos vemos la semana que viene con nuestro especial, el especial de Navidad que tenemos en la Diana, y ya con eso nos vamos. Espero que no dimita a Pedro Sánchez, porque entonces nos haría trabajar, pero si nada así ocurre, que yo creo que va a aguantar un poquito por lo menos, sería nuestro especial y nos iríamos. Vamos a poner la careta y ya con esto pues nos hará los créditos y ya con eso nos vamos. La Diana es un video podcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.